Como ustedes podrán ver, pues todavía seguimos usando la misma imagen del miércoles pasado. Eh, un pastor, ¿verdad? Con sus ovejas entrando allí en el redil, entrando por medio de la puerta. El tema se titula La parábola y la persona de Cristo. Vamos a desarrollarlo desde el capítulo 10 que estamos analizando, desde el verso 7 al verso 18. Hay una temática muy importante que se desarrolla a nivel teológico, ¿verdad? Que es muy importante. Yo sé que muchos de nosotros la conocen, yo sé que muchos hemos escuchado de eso a través de las predicaciones, a través de la enseñanza, las clases. Incluso de manera a veces implícita también lo hacemos y lo reconocemos muchas veces. Es algo en teología que se conoce como la providencia divina. La providencia divina es la doctrina que dice que Dios es el creador del universo. Todos creemos eso, todos estamos de acuerdo. Amén. Dios es el creador del universo, pero no solamente Dios es el creador del universo, sino que también Dios es sustentador de todas las cosas creadas. O sea, Él creó todo, pero no solo lo dejó al azar, no solo lo dejó de manera automática, como piensan algunos teológicos, sino que lo que hizo Dios y lo que está haciendo en este momento es gobernar de manera sabia y con amor toda su creación. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros podemos decir de manera clara y de manera confiada que Dios es bueno con nosotros. Amén. Que Dios nos da todo lo necesario para estar bien en esta tierra. Dios nos da protección, Dios nos da seguridad, Dios nos da alimento, Dios manda la lluvia, Dios manda el sol. Dios nos da todo lo necesario para que nosotros, como hijos de Él, inclusive la creación misma, no importando si las personas son buenas, son malas, si son justas o injustas, la bendición es para todos. Entonces, la providencia de Dios es muy importante para nosotros los cristianos, porque a través de esa providencia nosotros podemos vivir de manera, decía el hermano Seri, de manera confiada. El pasado miércoles comentaba el hermano eso, que parte de las cosas que tenían que reconocer las ovejas del Señor, las ovejas de ese redil, las ovejas que oyen la voz de Dios, es que deben estar confiadas en Él porque les da todo. Vamos a continuar con la diapositiva y quiero que hablemos un poco del contexto para que no se nos olvide, hermano, porque a veces yo sé que con los afanes de la semana a veces se nos olvida, pero debemos de recordar que este discurso está conectado con lo anteriormente narrado. ¿Y qué fue lo anterior? Antes del verso 10, al finalizar toda la temática del capítulo 9, la ceguera espiritual que se basa en la historia del ciego de nacimiento y toda la problemática que hubo en cuanto a los judíos y la relación que se tenía con Jesús y este milagro que Él hizo. Recordemos eso porque está conectado, hermano, no es una historia aparte, sino que viene vinculado todo. Otra cosita muy importante, que los judíos estaban familiarizados con las parábolas. No era una cuestión nueva, no era una temática investigativa nueva, sino que era algo que ellos estaban muy relacionados. Incluso dentro de su literatura, si nosotros investigamos muy bien dentro de la literatura judía, rabínica, profética y todo ese contexto, ellos están muy relacionados con las parábolas. Así que no había como algo ahí que les dijera, bueno, no entendemos porque algo nuevo, no tenían excusas. Ellos estaban familiarizados. También es importante reconocer la relación entre los judíos y Jesús, porque esta relación ya estaba rota desde hace mucho tiempo. Desde algunos capítulos, ¿verdad? Allá por el capítulo 3, capítulo 2, por ahí aproximadamente, vemos que un quebrantamiento entre la relación de Jesús y los líderes judíos. Incluso cuando nosotros vimos que Jesús llegó a Jerusalén para la fiesta y empezó a enseñar, Él tuvo que hacerlo muchas veces con cuidado, porque los judíos dicen que lo querían
lo querían matar, ya tenían como antecedentes con él anteriormente. Finalmente, hermanos, tomemos en cuenta que la parábola está dirigida a un contexto judío. Muy importante eso, hermanos, porque lo que vamos a desarrollar en toda esta noche, en aproximadamente 30 minutos que nos resta, sí, lo vamos a aplicar al final, vamos a tener una conclusión, puede tener en el ámbito de la interpretación, puede tener varias interpretaciones, pero recordemos que las palabras de Jesús están dirigidas en ese momento a los judíos, a las autoridades que están presentes cuando Jesús está hablando este séptimo discurso. Pasemos a la otra presentación y vamos a ver, dice por acá, Jesús como puerta de las ovejas. Recordando lo que vimos el miércoles pasado, la parábola de Jesús o la parábola. Jesús hablaba sobre el redil, Jesús hablaba sobre la puerta, Jesús hablaba sobre las ovejas. ¿De qué más hablábamos? Él iba delante de las ovejas como pastor. ¿De qué otros personajes hablamos dentro de la parábola? Este simbolismo que existía. De los ladrones. ¿Hay otro que menciona de otro tipo? Está el portero, están aquellos que, los salteadores. Entonces, esta parábola que vimos anteriormente es muy importante que la tengamos en nuestra mente, porque a partir del verso 7 del capítulo 10, ahorita que vamos a leerlo, lo que hace Jesús es tratar de representarse a través de esa parábola una aplicación hacia su persona. O sea, ellos no entendieron. Si nosotros vemos, vamos a leer, ver algún hermano que me pueda hacer el favor para no quitar la diapositiva. Capítulo 10, verso 6. ¿Qué es lo que dice al final del texto? ¿Qué es lo que pasó con los judíos? Capítulo 10, verso 6. Dice que ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. A pesar que estaban familiarizados con la simbología de los pastores, del redil y de todo eso, de los salteadores, de los ladrones, de la puerta y todo, dice que ellos no entendieron porque estaban cegados. No podían ver más allá de lo que les decían los sentidos. Es por eso que Jesús menciona ahora, vamos a leer ahí en la diapositiva Juan 10, 7 al 9. Dice el verso 7, volvió pues Jesús a decirles. O sea, si no me entendieron lo que decía anteriormente por medio de la parábola, pues vamos a ver ahora. Dice, de cierto os digo. Y es como que está haciendo una repetición, como que está exaltando algo y les dice, lo que voy a decir es sumamente importante. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas, dice. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pongamos mucha atención a este juego de palabras que son muy comunes en el escritor, ¿verdad? En el que redacta la carta, apóstol Juan, porque nosotros el miércoles pasado como que no hicimos ese énfasis en esa puerta. Ahora, no es necesario darle significado a toda la simbología, no es necesario, en interpretación no es necesario. A veces solo son acompañamiento, algunas cosas que van dentro de los textos solamente para adornar y para darle sentido a la interpretación. Pero esta vez lo que hace Jesús en realidad es identificarse como la puerta. Hay muchas afirmaciones de Jesús en toda la Biblia, sobre todo en Juan. No sé cuántos de nosotros han escuchado hablar sobre los yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo.
Son afirmaciones que Jesús hace de Él mismo. Y en este contexto Él dice ahora, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Podemos volver, hermano, a la diapositiva anterior, por favor? La diapositiva anterior. Miren esa imagen. Primero veamos ahí como un juego de visualidad. ¿Las ovejas están entrando o están saliendo del redil? Está como raro esa puerta. Se abre para afuera. Están entrando. O sea, como que de alguna manera Jesús está haciendo esa puerta para que ellos o ellas entren al redil. Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En aquel tiempo el redil era una sola estructura, digamos, como la que vimos anteriormente, como la que le presenté el miércoles pasado. Y solo tenía una puerta, solo había un portero, solo había una persona que daba el permiso para que entraran aquellos pastores reconocidos y guardaran a sus ovejas y también las pudieran sacar. Ahora Jesús dice, yo soy la puerta. En otras palabras, Él es el único que puede dar entrada a sus ovejas a ese redil. No hay más, hermano. No busque dónde. No busque San quien sea, ¿verdad? Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y también así se presenta como la única puerta que da salvación, la única puerta que da vida. Verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes pueden ser estos que vinieron antes de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Jesús está hablando de los profetas? Yo creo que no, ¿verdad? Porque como que no es lógico que esté hablando así mal o se oye feo, ¿verdad? Que esté hablando así de esa manera de los profetas. ¿Será que está hablando de los sacerdotes? Bueno, hubieron sacerdotes que no fueron tan buenos, pero no vamos a generalizar porque sí hubieron algunos que cumplieron con la voluntad del Señor. Entonces, ¿de quiénes está hablando Jesús? Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Será que está hablando de Juan el Bautista, que vino antes de Jesús? No, ¿verdad? Lo más lógico, ¿verdad? Es, como dice la hermana Desiree, de los fariseos y en este caso los saduceos en especial. Porque mire la diferencia, hablábamos hace el año pasado, hablábamos que los fariseos tenían el control religioso, eran los encargados de la ley, los de impartir la enseñanza en la sinagoga sobre todo, pero estaban como a favor del pueblo, eran aquellos que se representaban con el pueblo. Pero los saduceos eran como más líderes políticos, incluso tenían relación con Roma, que era algo abominable para los judíos. En este caso nosotros vemos de que eso antes que vinieron de Jesús son todos esos líderes políticos que estaban en ese momento. Porque mire la frase que dice acá, ladrones son, está refiriéndose en presente, como que va dirigida las palabras a esas personas que están alrededor en ese momento. Y por lo general eran los líderes políticos. Ladrones son y salteadores. Eso es lo que estaban haciendo los que dirigían a los judíos en ese momento. Eran ladrones, eran salteadores, que no estaban cuidando la grey del Señor, que no estaban cuidando a las ovejas del Señor, no estaban cuidando al redil. Según la Mishnah, ¿verdad? Dice que por lo general los pastores llegaban cuando salía el sol, llegaban a sacar a las ovejas para ir a pastear. Pero dice que los salteadores y los ladrones lo hacían
en la noche, en la oscuridad, obviamente para que nadie los mirara. Y obviamente iban con el objetivo de hacerle daño a esas ovejas. Entonces aquí vemos reflejado de alguna manera ese trabajo maligno que estaban haciendo estas personas que estaban dirigiendo al pueblo judío. Pero dice algo muy interesante, hay un pero por ahí, dice, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué ovejas no oyeron a los ladrones y salteadores? ¿Qué ovejas no oyeron a los ladrones y salteadores? Acuérdense de la parábola anterior. Dice que las ovejas oyen su voz y reconocen, pero cuando es ladrón y es un desconocido, ellos no le hacen caso. Sí, también estaban ciegos espiritualmente. Pero en este caso Jesús dice que las ovejas que no oyeron estos hombres, somos en teoría nosotros, son los cristianos, son aquellas personas y discípulos que seguían al Señor y estaban convencidos de lo que Él decía, de que era el Mesías y era el Cristo. A pesar que era un grupo pequeño, probablemente comparado a todo el grupo judío, pero eran aquellas personas que no habían escuchado a esos ladrones y a esos salteadores. Verso 9 dice, yo soy la puerta, nuevamente repite esa frase, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Hubo alguna persona que nos trajo, nos habló del Señor, nos evangelizó, y fue el Espíritu Santo que nos convenció a través del hermano o la hermana. A nosotros se nos dio algo muy importante que ahora tenemos y gozamos. ¿Qué cosa es? Antes, aparte del Espíritu Santo, que es lo mejor, antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Ahora podemos entrar y salir a comer a esos pastos que el Señor nos ofrece. Yo soy la puerta, le dice el Señor, el que por mí entrare, aquel que me conoce será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Saben de que nosotros tenemos el gran privilegio actualmente de sentarnos acá, estar bien cómodos con aires acondicionados, utilizando todos los medios tecnológicos para que podamos escuchar, los medios didácticos para que podamos aprender. Pero hay muchos lugares, y en el transcurso de la historia también se evidenció esto, que personas no tenían esta libertad que nosotros tenemos, de la edificación, del estudio, del alimento espiritual que es la palabra del Señor. Nosotros de alguna manera debemos de reconocer y darle gracias a Dios por esa libertad que el Señor nos ha dado. Primeramente del pecado, porque éramos esclavos antes, ahora somos libres, pero libres para servir al Señor. Es un lujo lo que tenemos, hermanos. Y muchas veces nos quejamos de pequeñeces, pequeñas cosas, del internet, del wifi, de los datos. Los hermanos que han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de charlar conmigo, ¿me entienden? Nos quejamos de todo, pero no valoramos esa libertad que tenemos ahora de manera espiritual. Así que es una buena enseñanza que también nos podemos llevar en esta noche. Seguimos avanzando y vemos a Jesús ahora como buen pastor. Y miren que esta frase es muy importante que nosotros le pongamos cuidado, porque no es lo mismo un buen pastor a ser el buen pastor. Es diferente y lo vamos a ver nosotros más adelante. Dice el texto, Juan 10, versos 10 y 11. Ahora el ladrón no viene sino para hurtar y matar, lo que les decía, viene de noche y viene a destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. No dice yo soy un buen pastor, sino que es algo único. Él se presenta como algo original,
algo que no tiene comparación. ¿Se acuerdan de la frase yo soy? No es cualquier frase. Está diciendo que Él es Dios también. Ahora dice yo soy el buen pastor y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Existen muchos pastores hoy en día, así como existían muchos pastores en la antigüedad. Pero el buen pastor dice que da la vida por sus ovejas. ¿Cuántos pastores será que, y puede interpretarlo de diferentes maneras, puede darle el símbolo que usted quiera? ¿Cuántos pastores están dispuestos a dar la vida por sus ovejas? Hay pastores que lo han dado en el transcurso de los años. Quizá no lo vamos a hacer de manera o de forma literal, ¿verdad? Que voy a morirme aquí como un mártir. Jesús no fue un mártir. Jesús no fue un mártir como algunas personas piensan. Porque más adelante vamos a ver que Jesús entregó su vida, no lo mataron a Él. Él lo hizo de manera voluntaria. Entonces, reconocer que Jesús es un buen pastor, o es el buen pastor, perdón, es reconocer que Él es una única y original persona, que no ha habido otro más. Probablemente muchos pastores en el trayecto de su vida, de la historia, han dado su vida por el ministerio, han trabajado, han dedicado su energía, incluso su tiempo a sus ovejas, pero no ha habido otro más y mejor que Jesús, porque Jesús dio su vida literalmente por sus ovejas para darnos vida a nosotros y una vida en abundancia. No cualquier tipo de vida, hermano, y es por eso que a veces a mí me cuesta como trabajo, y puede ser un estudio más profundo que podamos hacer otro día, reconocer el hecho de que los cristianos muchas veces pasamos situaciones muy complicadas o consecuencias de algunas cosas que quizás hemos hecho en nuestra vida. Y a veces decimos, no, es que el cristiano tiene que sufrir, la vida del cristiano es dura. Sí, la vida del cristiano no es fácil, pero muchas veces las cosas negativas que nosotros vivimos son consecuencias de algo que nosotros anteriormente hicimos. Pero lo que Dios quiere de sus ovejas, de sus hijos, es que nosotros tengamos vida en abundancia. Y no solo hablando de la salvación eterna, sino de que vivamos bien. Que miramos, o que el mundo mire, que los hijos de Dios no viven con riqueza quizás. No es que tengan abundancia de tantas cosas. Pero hablábamos de la providencia al inicio. Que si confiamos en Dios, nosotros vamos a saber que tenemos todo lo necesario para vivir una vida plena y abundante delante de los ojos de Dios. Avanzamos a la siguiente presentación. Dice, no sé si ustedes logran ver eso, pero yo miro unos billetitos ahí como de 100 y de 500. Aquí no hay billetes de 500, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande, la denominación más grande? 100,000 pesos. En mi país hay de 1,000 pesos es el más grande que existe. Son como $30 aproximadamente, como 120,000 pesos de acá. Dice el asalariado y el buen pastor. Miremos esta comparación que aparece en el texto, dice Juan 10, ahora del verso 12 al 15, mas el asalariado dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice que ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye ¿por qué dice? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora viene la comparación que hace Jesús de su persona, lo aplica a su persona. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En la antigüedad habían dos tipos de pastores, para sistematizarlo así. Estaban aquellos pastores que eran dueños de sus ovejas,
que las habían criado inclusive desde pequeñitas, desde que eran recién nacidas, que obviamente se habían encariñado con ellas. No sé cuántos de ustedes se han encariñado con algún animal. Yo como que no, ¿verdad? A mí me gustan los animales, pero de lejito. Para tenerlos a mi cargo no. Pero muchos, sobre todo aquí en Colombia, me ha sorprendido eso. Aquí cuidan mucho a los animales. Los cuidan más que a mí a veces. Es broma, es broma. Los pastores criaban a sus ovejas desde pequeños, se encariñaban con ellas. Y cuando venía el momento de que venían los lobos, venían las fieras salvajes de ese terreno, de ese lugar, de la montaña, donde sea que anduvieran pastando, él era capaz de enfrentarse a esos lobos por cuidar la vida y seguridad de sus ovejas. ¿Cuál era el otro pastor? El asalariado. Aquel que se le pagaba para que cuidara las ovejas. Sí, él recibía un salario, tenía cierta responsabilidad, pero no tenía ese sentimiento de amor y cariño y lealtad para con sus ovejas. Sino que cuando miraba a los lobos y miraba que su seguridad estaba ahí como en tela de juicio, de duda, lo que hacía era: patita, ¿para qué te quiero? Se iba, porque no arriesgaba su vida, porque recibía dinero para cuidar esas ovejas. Jesús hace la comparación y les dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No es un buen pastor Jesús, es el buen pastor, el que da su vida literalmente por sus ovejas. Otro como él, como dice el canto, no vamos a encontrar. Él es el único que a través de su sacrificio, a través de su muerte a nosotros, nos da salvación. Avanzamos ahora con la diapositiva. Las ovejas del redil. Mire lo que dice ahora el escritor del verso 16 al verso 18, va para ir concluyendo. Dice: también tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Los que llevaron clases de celo, de interpretación, ¿cuál puede ser la interpretación que tenemos en el verso 16? Dice que Jesús, diciéndole a las personas que están a su alrededor, sobre todo los líderes políticos, les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer. Los gentiles, esas personas que todavía no habían escuchado hablar del evangelio y que aproximadamente 20 años más adelante, o no, ahí mismo, en el día de Pentecostés, iban a recibir el mensaje de parte de Dios a través de un acto postestoso. Esas ovejas somos nosotros, que ahora formamos parte de ese único redil. Y también es un lujo, hermano, porque antes de Jesús nosotros no teníamos acceso directamente a ese redil. Pero ahora, gracias al sacrificio del Señor, cuando Él murió en la cruz y ese velo se rasgó en dos, ahora tenemos acceso directamente al Padre, y también como gentiles formamos parte de ese gran y único rebaño, y tenemos un solo pastor, un solo rebaño. Por eso me ama el Padre, verso 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No entendamos esa frase porque como una condicionante, como decir, bueno, mi Padre me ama o Dios ama a Jesús porque Él puso su vida. No, sino que se refiere a
Jesús cumpliendo con la voluntad de su Padre. El Hijo y el Padre, los dos son uno, pero Jesús en esta tierra vino a cumplir la voluntad del Padre. Verso 18, nadie me la quita, nadie le quita la vida al Señor, sino que Él mismo la pone. En mi ciudad, ¿verdad? Mazatepe, 45 kilómetros al sur de la capital. Un pueblo muy tradicionalista, muy idólatra, le digo yo. Uno de los más idólatras que existe. Todos los días le rezan a un santo ahí, todos los días hay procesiones. Pero en la Semana Santa, que por cierto ya se aproxima, hay algo muy peculiar. Y es que en todas las calles pasan un grupo como de 1000 jóvenes, adultos, niños, mujeres, toda la población ahí que alcance. Y andan con cadenas, con unas cadenas grandes así. Uno la agarra y el otro la sostiene y van en fila así, arrastrando la cadena por todas las calles. Allá le conocemos como los judíos, a ese grupo de personas que pasa. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, van detrás de Judas, según ellos. Van detrás de Judas porque Judas fue el que entregó a Jesús. Y lo agarran entre todas las cadenas y le pegan una arrastrada que ni se imaginen. Pero ¿qué es lo que ellos dicen? Por lo general, ¿verdad? Personas que no tienen mucho discernimiento. Ellos dicen a Jesús lo mataron los romanos. Y es que los romanos son malos, lo mataron, dice. Mataron a Jesús, dice. Eso fue injusto. Y va la gente ahí lamentándose y cumpliendo promesas y no sé qué otra cosa. Pero es una doctrina errada, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos de dónde viene. Hermano, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida de manera voluntaria, cumpliendo con la voluntad del Padre. Era un plan divino que ya estaba estructurado, diseñado, y Jesús lo cumplió al pie de la letra. Finalizamos, hermanos, con las conclusiones. Podemos entender muchas cosas, podemos sacar muchas conclusiones, muchas enseñanzas, muchas aplicaciones, pero me quedo con estas tres. Jesús es el único acceso al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, si no es por mí. Jesús es nuestro protector y providenciador. Él nos da todo. Es por eso que toda nuestra confianza debe estar en Él. Confíe, hermano. No importa la dificultad. No importa lo que esté pasando, hermano. Confíe. Trabaje en el ministerio. Esfuércese por agradar al Señor, porque Dios siempre está cuidándole y dándole todo lo necesario. Finalmente, las ovejas del otro redil deberían ser una señal de que óigase bien, de que la evangelización debe ser, ¿qué dice ahí? ¿Se mira bien? No se ve, no se ve, ¿verdad? Pero bueno, aquí se la voy a leer. De que la evangelización debe ser prioritaria para toda la iglesia. ¿Cuántos creen que siguen habiendo ovejas de este redil allá afuera? ¿Cuántos creen eso? Debemos de estar convencidos primeramente que existen ovejas por ahí que necesitan venir a este redil y que el Señor ya las tiene para que vengan a este lugar. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros vayamos detrás de ellas. Solo se necesita eso, hermano. Solo necesitamos ir detrás de esas ovejas y hablarle de Jesús. Usted no las va a convencer, hermano. Es Dios el que las va a convencer. Ese es el Espíritu Santo que va a obrar en sus vidas para que ellas vengan a este redil. Así que también es un llamado, hermanos, para el trabajo, el compromiso, la responsabilidad y el servicio dentro de la iglesia. Tenemos el texto a memorizar, no sé si se logró ver ahí en la diapositiva. Es la sexta diapositiva, hermano, por favor, si la puede compartir. Ahí dice texto para memorizar, Juan capítulo 10, verso 10 al 11, hermano. ¿Lo podemos proyectar, hermano, por favor? Juan 10, 10 al 11, ahí está, texto a memorizar, hermano, para el próximo miércoles. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir,
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos. Dios les bendiga a todos.